Y bueno, el día de hoy vamos a ver este tema que es el rendimiento diario de la acción. ¿Qué entendemos por rendimiento diario de la acción? Voy a mostrarles este PDF que viene aquí en el aula digital. Entonces, el rendimiento diario de la acción se va a calcular de la siguiente manera. Tenemos que es el precio de la acción del día actual menos el precio de la acción del día anterior entre el precio de la acción del día anterior. Esa sería como la manera analítica o porcentual de calcularlo. Sin embargo, vamos a utilizar el incremento logarítmico o a través de un logaritmo, que sería esta, va a ser la fórmula que vamos a emplear, que nos dice que quizás sea más correcto calcular el incremento porcentual mediante el logaritmo neperiano del cociente entre el precio de un día y el precio del día anterior. Entonces, esta va a ser la fórmula que vamos a emplear. Ahorita más adelante con la demostración nos va a quedar más claro. Sería logaritmo natural del precio del día actual, el precio de la acción, entre el precio del día anterior. Así es como vamos a calcular los rendimientos diarios. Y los rendimientos diarios deberán de tener un comportamiento normal. El rendimiento diario de los precios, más bien, el rendimiento de las acciones deberán de tener un comportamiento normal. El comportamiento normal es que se asemeje a una distribución normal los rendimientos de la acción que estemos analizando. Si ustedes recuerdan en la tarea 1, que fue análisis técnico, pues realmente fue un análisis gráfico en donde ustedes identificaron eh, las tendencias o el comportamiento ascendente del precio de la acción y incluso calcularon el rendimiento anual de manera heurística. Yo les decía que era simplemente sacar la diferencia entre el precio de la acción eh, al final del año y el precio de la acción al inicio del año, y todo eso dividirlo entre el precio de la acción del inicio del año. Esa es una aproximación heurística de cómo calcular el rendimiento. Sin embargo, aquí vamos a aprender cómo se calcula ya de manera más correcta el rendimiento anual esperado. En este caso, primero tendremos que calcular los rendimientos diarios esperados. Bien, aquí en este material ya nos da el ejemplo. Yo me voy a ir directo voy a compartirles, voy a bajar les voy a demostrar cómo se haría estos cálculos. Miren, voy a abrir aquí la pantalla de Yahoo. Entonces, lo primero que les voy a enseñar es cómo podemos descargar los precios diarios de las acciones. Los precios diarios de las acciones. Entonces me voy a ir aquí a finanzas y voy a ver si me deja, voy a elegir la opción de Apple. Una vez que ya ingresen, lo que ya hicieron ustedes fue este análisis técnico. Aquí está un año.
Entonces, fíjense bien, vamos a descargar los datos. Ustedes tendrían que descargar los datos de las acciones que eligieron en el portafolio, bueno, más que en el portafolio, en el análisis técnico que ustedes eligieron, les dije que por lo menos 5 acciones. Entonces, se van a ir aquí donde dice datos históricos, en la pestaña que dice datos históricos, le van a dar clic y van a elegir, aquí como yo ya había elegido en la gráfica un año, ya me está dando el intervalo de tiempo del 8 de septiembre del 2019 al 8 de septiembre del 2020. Y ahora le voy a dar clic aquí donde dice descargar. Observen donde dice descargar. Le voy a dar clic y va a empezar la descarga en su navegador. En mi caso, bueno, la descarga es un archivo con extensión CSV. No lo alcanzan a ver, déjenme ver si puedo minimizar aquí para que puedan ver. Bueno, aquí en la parte inferior, ojalá que lo alcancen a ver, dice aapl.csv. Aquí me está indicando que ya me descargó el archivo en este navegador de Chrome. Le voy a dar clic para ejecutarlo. Estos archivos con esta extensión se pueden abrir en Excel. Pues ya me abrió aquí el archivo de Excel. Y observa cómo me aparece la fecha, me aparece el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo de ese día, del 9 de septiembre del 2019, el precio de cierre y el precio ajustado, que sería como el promedio, y el volumen, la cantidad de acciones que se vendieron o compraron ese día. Entonces, yo le voy a dejar, pueden dejarle el precio de cierre o, bueno, yo le voy a dejar el precio de cierre. Entonces voy a eliminar estas tres y voy a dejar nada más el precio de cierre y voy a eliminar también el precio ajustado y el volumen. Entonces me voy a quedar solamente con el precio de cierre. Y entonces déjenle doy un poco de zoom para que alcancen a ver mejor. Y observen cómo va de manera ascendente las fechas, o sea, va subiendo las fechas. Aquí voy a agregar una columna con un consecutivo. Entonces voy a generar aquí una serie consecutiva nada más para saber cuántos datos tengo. Y me dice que son 253 datos. Esto que estoy haciendo va a ser parte de su tarea 2. Entonces, desde ahorita ya les estoy adelantando, van a tener que descargar los precios diarios de las acciones que eligieron en la tarea 1. Ya les estoy demostrando cómo se hace eso. Enseguida voy a trabajar con los precios de cierre solamente y ahora voy a calcular el rendimiento diario. ¿Cómo calculo el rendimiento diario? Quedamos que es igual al logaritmo natural. Agrego la función ln en Excel de logaritmo natural del precio, en este caso sería del precio del 10
del 10 de septiembre entre el precio de la acción del 9 de septiembre. En otras palabras, es el día actual menos, el día actual entre el día anterior. Le doy Enter y enseguida le doy doble clic para que se copie toda la fórmula. Al final pues me va a marcar un error, porque acuérdense que tendría que borrar el último dato, miren. O la última fórmula la tendría que borrar, porque se está calculando este entre este. Este es el rendimiento diario de la acción. Ahora sí, esta es la acción de Apple. Este es su rendimiento diario. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar o conocer si el rendimiento diario tiene un comportamiento normal. ¿Por qué? Porque los modelos matemáticos que vamos a utilizar parten de la estadística paramétrica y la estadística paramétrica, uno de sus supuestos es la normalidad, o sea que los datos tienen un comportamiento normal. Entonces, para calcular esta normalidad, vamos a hacer una tabla de frecuencias. Aquí lo voy a hacer. Para calcular o determinar una tabla de frecuencias que me va a ayudar después a generar un histograma. Entonces, la tabla de frecuencias, lo primero que voy a calcular es el valor máximo, el valor mínimo, el rango, el número de intervalos y voy a calcular la amplitud del intervalo. Bien, ¿cómo calculamos el valor máximo? Pues es igual a la función max de los rendimientos diarios que acabo de calcular. Entonces aquí elijo todos los rendimientos, los 253 datos, cierro paréntesis, oprimo aceptar y aquí me está dando el rendimiento máximo. Haré lo mismo, pero ahora el mínimo. El rendimiento diario mínimo será igual a 1000. Elijo los datos, los 253 datos, cierro paréntesis, oprimo aceptar y ya me está indicando aquí el rendimiento diario mínimo. Ahora voy a calcular el rango. El rango es igual al valor máximo. Ay, me equivoqué. Valor máximo es H2 menos el valor mínimo. Y oprimo Enter. Y me dice que el rango es de 0.25. Bien, ahora el número de intervalos será igual a la raíz. Aquí les quiero comentar que algunas versiones de su Excel puede ser la función raíz directamente, que sería la raíz cuadrada, o bien, si está en inglés, pues sería en root, o hay algunas versiones de Excel que es rquad,
Entonces, por si a alguno no le sale la función de raíz, es R como R cuadrada, pero nada más hasta la D quad. R4. Pero en este caso sí sería raíz. ¿Raíz de qué? Pues de n, que en este caso son 253 datos. 253 datos. Y aquí lo vamos a redondear. Entonces, ya sé que lo agreguen en la función o directamente ya sé que me dio 15.9, pues le voy a poner directamente 16. Hay que redondearlo aquí a 16 intervalos. Y ahora la amplitud. La amplitud a qué va a ser igual. La amplitud es igual a el rango entre el número de intervalos. Otra vez, amplitud es igual al rango entre el número de intervalos. Oprimo aceptar y esta es la amplitud. Ahora voy a crear aquí los límites superiores de intervalo. A Excel solamente les interesa los límites superiores de intervalo para calcular la frecuencia. Entonces, bueno, antes de los límites voy a calcular el número de intervalos que ya lo conozco. Entonces voy a ponerle aquí el número de intervalos. Que es 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 16. Y ahora sí aquí el límite superior de intervalo. ¿A qué va a ser el límite superior del primer intervalo? Pues es igual al valor mínimo más la amplitud. Valor mínimo más la amplitud. Ahí está. Y ahora el siguiente va a ser igual al límite anterior, que es este. El límite anterior más la amplitud. Y aquí ya la amplitud la voy a inmovilizar. Estoy agregando ahí el signo este de pesos, o creo que es con F5 o algo así, también lo pueden inmovilizar. Yo lo introduzco así directamente. ¿Por qué lo inmovilizo? Pues ya nada más para arrastrar la función. Simplemente la voy a arrastrar. Y ahí está. Entonces lo que acabo de calcular son los límites superiores de intervalo. Y ahora voy a calcular la frecuencia. La frecuencia que va a ser igual. Aquí tengo que seleccionar el rango de salida. Esto es bien importante. Creo que en las Mac no es tan importante, pero en Windows sí forzosamente hay que seleccionar el rango de salida. Entonces, de todos modos, yo lo hago aquí. Selecciono el rango de salida. Y después me voy a ir aquí a donde dice fórmulas, insertar función. Y aquí voy a buscar la función frecuencia. La función frecuencia. Y esta función frecuencia me va a pedir los datos. ¿Cuáles son los datos? En este caso serían los rendimientos diarios, los 200
53 rendimientos diarios, los selecciono, los 253, y luego me pide el grupo. El grupo será los límites superiores de intervalo, los que calculé. Entonces los grupos serán los límites superiores de intervalo. Los selecciono, los 16. Y aquí es donde deben de tener cuidado. Una vez que ya seleccionen estas dos opciones, tienen que mantener oprimido Control Shift de su teclado. Control Shift, el control, pues ya saben cuál es, la tecla que dice CTRL, y el Shift es la flechita hacia arriba. Entonces tienen que mantener oprimido las dos teclas, mantenerlas oprimidas y después oprimir Enter, o en mi caso, listo. ¿Por qué tienen que hacer esto? Porque le están dando la indicación a Excel de que están trabajando con matrices o con vectores, y si no mantienen oprimido el Control Shift, entonces solamente les calcula el primer valor. Manteniendo oprimido Control Shift es que va a poder calcular todos los valores. Ahora bien, déjenme cerrar aquí esto. Esto que estoy haciendo yo con esta acción de Apple, ustedes lo van a tener que hacer para cada una de las acciones que eligieron. Calculamos estos valores: máximo, mínimo, rango, número de intervalo, amplitud. Calculamos los límites superiores de intervalo y calculamos la frecuencia. Y ahora vamos a graficar. Voy a seleccionar la frecuencia. Y voy a insertar una gráfica. Y elegimos una gráfica de columnas. Y aquí está la distribución. Bueno, aquí está la gráfica del comportamiento de la distribución. Observen cómo sí tiene una distribución normal los rendimientos diarios, en este caso de nuestra acción de Apple. Tiene una distribución normal. Si esto, ¿por qué se tiene que hacer? Bueno, ahorita les estoy enseñando el método gráfico de verificar el tipo de distribución, aunque hay pruebas estadísticas que ya nos dicen si los datos tienen un comportamiento normal o no. En este momento, como Excel no tiene ese algoritmo para hacer la prueba estadística, pues por eso le estoy enseñando el método a través de una representación gráfica de la distribución de los datos, en este caso de los rendimientos diarios, y a través de un histograma. Este sería un histograma que ya nos muestra gráficamente el comportamiento de los rendimientos diarios. Y si Excel tuviera el algoritmo para una prueba de normalidad, se podría aplicar la prueba de Anderson-Darling o la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Es una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula es que los datos tienen un comportamiento normal, y la hipótesis alterna sería que los datos tienen un comportamiento no normal. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer. Eso es nada más si tuviéramos un software de análisis estadístico, pues sí podríamos hacer la prueba de normalidad. Igual si ustedes tienen acceso a un software de análisis estadístico, lo pudieran realizar.
En este momento nos vamos a quedar así con la representación gráfica del histograma. Y pues ya podría yo concluir, ¿verdad? Aquí sí tiene comportamiento normal. Se observa en el histograma que la distribución de los datos de los rendimientos diarios de la acción Apple tienen un comportamiento normal. ¿Y por qué hay que hacer esto? Lo tenemos que hacer porque si encontráramos o hubiéramos seleccionado una acción que no tiene comportamiento normal, entonces lo recomendable sería pues no incluirla en el portafolio, porque es un supuesto del modelo matemático que que les voy a enseñar en primer momento, que es el modelo de Markovich. Ese lo veríamos la siguiente sesión, empezaremos a ver la parte teórica, pero bueno, ya no me quiero adelantar. Es un supuesto, si no tiene comportamiento normal la distribución de los rendimientos diarios, entonces lo recomendable sería no incluirla en el portafolio. Esa sería como la recomendación. Desde luego la puedes incluir, pero pues estás ya en el portafolio, o en este caso el modelo matemático, pierde un poco de robustez al meterle o al incluir una acción que no tiene un comportamiento normal. Esa sería la conclusión. ¿Alguna duda? Yo, profe, Sí. ¿cómo sería una gráfica de una acción que no tiene un comportamiento normal? Pues sería aquí, mira, te voy a hacer la grafiquita, voy a tratar de hacer aquí la línea. Entonces, mira, el comportamiento normal, esto lo vieron ustedes en estadística. Este es un comportamiento normal. Bueno, ahí les pido comprensión porque está medio chueco esto, pero ahí sería comportamiento normal. Ahora, una distribución no normal, ¿cómo sería? No la voy a hacer de este lado. Una no normal sería más o menos así. Esa podría ser no normal. O sea que cuando yo lo graficara tuviera aquí todas las barras. Así me quedaría una distribución no normal. O del otro lado. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, profe, otra pregunta. Sí. Ya ve que dijo que si nos aparecía así de distribución no normal, que la quitáramos, pero agregamos otra para hacer el análisis o ya nada más la Sí, quitamos. sí, podrían agregar otras sin problema. Ah, ok. La Gracias. verdad es que van a ser pocas las acciones que tengan comportamiento no normal. O sea, no son comunes. Es poco común, pero puede ocurrir. La volatilidad de la acción, ahorita de hecho lo vamos a calcular, pero la volatilidad es déjenme ver si todavía apunto esto, sí. Aquí sí se puede explicar la volatilidad cuando tiene distribución normal, y acá es difícil de explicar la volatilidad. Por eso es que no se mete al modelo cuando tienen un comportamiento no normal. Ahora, lo que les estoy diciendo es que esto es atípico, o sea, no crean que cuando hagan esto en sus acciones van a encontrar comportamientos no normales. Lo que yo esperaría es que todas las acciones que eligieron tengan comportamiento normal. Esa es como la premisa.
Pero sí hay que corroborarlo porque pudiera ser que alguna sí tenga un comportamiento no normal y entonces, bueno, hay que excluirla. No, lo recomendable sería no seleccionarla justamente porque la volatilidad no se puede explicar. Y ahora aquí viene ya algunos conceptos. Voy a insertar aquí unas columnas, nada más. Claro que ustedes lo pueden hacer del otro lado, yo porque traigo aquí, la pantalla está grande y quiero que vean. Van a calcular el rendimiento diario esperado. Rendimiento, aquí me equivoqué, ahí está. Rendimiento diario esperado. ¿A qué es igual el rendimiento diario esperado? Es igual al promedio de los rendimientos diarios. Yo selecciono los 253 rendimientos, cierro paréntesis, y este sería mi rendimiento diario esperado. Ahora voy a calcular el rendimiento. Ay, aquí me faltó. Rendimiento. Rendimiento anual esperado. ¿A qué es igual el rendimiento anual esperado? Es igual al rendimiento diario por la cantidad de datos, porque como aquí elegimos un año, son 253 días hábiles. Desde ahorita les comento que es probable que cuando descarguen los datos tengan pequeñas variaciones dependiendo del eh, dependiendo del mercado de donde se esté cotizando, porque o de la bolsa, porque depende del país, varían los días hábiles, o sea, hay días festivos de más, días festivos de menos, etcétera. Rendimiento diario es el promedio de todos los rendimientos diarios que calculé. Y el anual, el rendimiento anual, fíjense, aquí me está diciendo, es igual al rendimiento diario por el número de días. Entonces, por eso les digo que no se preocupen si cuando empiecen a descargar sus datos les dan pequeñas variaciones, o sea, algunos les darán más datos, o sea, más días que otros, porque va a depender de el mercado donde se están cotizando estas acciones. Ya en la siguiente sesión ya les voy a decir qué tenemos que hacer ahí para, para incluirlas en el modelo, pero ahorita no se preocupen. Entonces, si esto lo convierto a porcentaje, pues ya me daría aquí donde dice inicio, porcentaje, y agrego una cifra significativa, me estaría diciendo que el rendimiento anual esperado es de 74.8. Okay. O sea, aquí yo lo interpretaría o se interpretaría como si hoy comprara yo la acción de Apple, dentro de un año se espera que tengas un 74% de interés, de rendimiento en esa acción. Y entonces, pues es súper atractivo 74. O sea, ningún instrumento financiero libre de riesgo les da ese rendimiento. A lo mucho les da 6% al año. Entonces, por eso es tan atractiva la bolsa. Esto es largo plazo, recuerden, mediano y largo plazo, o sea, más de un año. En el corto plazo todo es caótico, la bolsa, pero a largo plazo sí es muy rentable.
Ahora vamos a calcular el riesgo diario esperado. Riesgo diario esperado. El riesgo diario esperado va a ser igual a la desviación estándar. Pueden usar la muestral o la poblacional, la que quieran. Voy a usar la poblacional yo. Desviación estándar poblacional, ¿de qué? De los rendimientos diarios, de los 253 rendimientos diarios que calculé. A ver, otra vez igual. Desviación estándar poblacional. Ok. Ahora sí, todos los rendimientos diarios. Cierro paréntesis. Aceptar. Y este sería el riesgo diario esperado. Ahora el riesgo anual esperado de esta acción es igual al riesgo diario por la raíz del número de datos. En este caso son 253. Riesgo anual esperado es igual al riesgo diario por la raíz de 253. Y lo convierto a porcentaje. Y este sería el riesgo anual esperado de esta acción, del 43%. ¿Cómo interpretamos el riesgo? Pues es la probabilidad de que no ocurra el 74.8, o en otras palabras, es la probabilidad de que sea más de 74.8 o menos de 74.8. Así lo interpretaríamos. Hay un 43% de que el rendimiento anual esperado sea mayor a 74.8 o menor a 43. Perdón, o menor a 74.8. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Es valioso que comprendan este concepto de riesgo porque no significa aquí que el 43% de probabilidad de que pierda el 74% de interés. Eso no ocurre, sino es la probabilidad de que sea mayor o que sea menor al 74% que estoy esperando para el siguiente año. Entonces, en pocas palabras, puede ser más o puede ser menos. Por eso es riesgo. En los instrumentos financieros libres de riesgo, pues el riesgo es igual a 0. La probabilidad de que sea mayor o sea menor es 0. Por eso está garantizado mis 6% anual. Acá, la probabilidad de que sea más de 74% es alta, pero también la probabilidad de que sea menor también es alta, del 43%. Entonces aquí vamos a ver que están estos dos elementos, que es el rendimiento y el riesgo en las acciones. Ya va a depender de
si una acción tiene mucho riesgo, pues el mismo modelo la va como a limitar, la va a excluir o te va a decir que no incluyas, que no dediques mucho dinero a esa acción. La tarea es, dice, consiste en la determinación del rendimiento diario, así como su valor esperado y el riesgo de por lo menos 5 acciones, para lo cual te recomiendo que utilices como apoyo el tutorial preparado para esta semana. La actividad la tienes que entregar en Excel, tomando en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Entregar en la fecha acordada, ahorita definimos la fecha. Una portada, datos de los precios diarios de por lo menos un año de cada acción, así como los rendimientos diarios, el valor esperado del rendimiento, o sea, ese sería el diario y el anual, y el riesgo, tanto diario como anual. Todo lo anterior en una hoja de trabajo de Excel, elaboración de una tabla de frecuencia y un histograma para cada uno de los rendimientos diarios de las acciones utilizando Excel para observar el comportamiento del rendimiento y concluir si es normal o no. Ok, pues con eso damos por concluida nuestra sesión de hoy. Entonces ya recapitulamos, les hice la demostración, voy a recapitular, les hice la demostración de cómo descargar los precios diarios de sus acciones. Tienen que verificar que esté aquí el horizonte de un año, y si no, pues ustedes lo configuran. Aquí que esté, que sea diario el precio. Una vez que se descarga, lo abren en Excel y eliminan pues los datos que no vamos a utilizar, se quedan nada más con el precio de cierre, agregan el consecutivo, calculan sus rendimientos diarios, incluso pueden calcular el rendimiento diario esperado, el rendimiento anual, el riesgo diario y el riesgo anual. Después tienen que hacer su tabla de frecuencia, calculando el valor máximo, el mínimo, el rango, el número de intervalos, la amplitud. Después los límites superiores de intervalo, calculan la frecuencia y la grafican. Y deben de encontrar algo parecido a esto. Si es así, pues concluyen que sí tiene comportamiento normal. Y hacen su portada. Aquí en Excel, por ejemplo, agregan una hoja más y ahí hacen la portada. Bien, pues con eso concluimos nuestra sesión de hoy.